Muy buenas tardes con todos los médicos veterinarios que nos escuchan. Mi nombre es Laura Sofía Gómez y para nosotros como INVAV es un gusto enorme tenerlos nuevamente en otra jornada de capacitación. En este webinar donde vamos a hablar sobre cómo prevenir desafíos sanitarios a través de una mejor inmunidad activa y pasiva en la cría de ganado bovino. Para esto, el día de hoy nos acompaña la doctora Nuri Vargas. Ella es médico veterinaria por la Universidad de La Salle en Colombia. Tiene su especialidad en sanidad animal y zoonosis. Además, es médico autorizado para manejo sanitario de enfermedades de control oficial como brucela y tuberculosis. Es censor nacional epidemiológico para Colombia y actualmente se desempeña como especialista técnico de la línea ganadera para Virbac, Colombia y Sudamérica. Estimada doctora Nuri, muy buenas tardes, bienvenida, por favor, la sala es suya. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor volver a compartir con ustedes. Espero que en este espacio de tiempo pueda transmitirles las experiencias de campo que he tenido en cuanto a inmunidad en los atos y pues que ante cualquier duda no duden en preguntar. Al final vamos a estar pendientes de las dudas y pues de nuevo muchísimas gracias y pues comencemos. Bueno, como bien les decía, como departamento técnico tenemos bastante información en Colombia y experiencia en manejos de campo a nivel sanitario, en manejos de inmunidad. Entonces, la charla de hoy va a ser cómo prevenir los desafíos sanitarios a través de las inmunidades pasivas y activas en el ganado bovino. Entonces, para esto es muy importante tener en cuenta algo y vamos a empezar la charla enfocados en que si nosotros tenemos una buena sanidad de hato y podemos manejar estas inmunidades, vamos a tener un mejor impacto económico. Si nosotros conocemos los porcentajes de mortalidad y morbilidad de las enfermedades, llevamos registro dentro de nuestros predios, establecemos diagnósticos, manejamos programas de bioseguridad y capacitamos el recurso humano, pues muy seguramente vamos a mitigar ese impacto económico en el bolsillo de los ganaderos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque esta parte sanitaria empieza en la base de todas las ganaderías. ¿Y en qué es? En la parte de los terneros, en la parte de las madres, del parto y el preparto de esas futuras crías que son la base económica de toda ganadería. Entonces, el manejo sanitario de inmunidad en los terneros, ¿en qué está compilado? Empieza desde el preparto y parto de la vaca, el cuidado como tal de la cría, las enfermedades infecciosas como diarreas y neumonías, que son las que nos aquejan generalmente en todos los establecimientos, y esa prevención en madre y cría es a lo que vamos a enfocar esta charla. Entonces, como bien es cierto, el preparto es el periodo anterior al parto. Tiene el animal cambios físicos y hormonales que van a llevar al nacimiento de la cría. Pero hay que recordar que en este preparto es el momento en donde la vaca sufre el mayor estrés, hay un estrés oxidativo. Desde aquí la vaca ya en los últimos días de su parto empieza a perder ese consumo de materia seca, a estresarse, y aquí es donde debemos tener mayor protección de los animales. En algunas ganaderías tienen los animales listos y los descuidamos y no estamos muy pendientes de ese periodo en donde debemos hacer los mejores secados y acompañarnos de los mejores medicamentos para lograr así llevar la vaca con un bien a parto y por lo tanto continuar con su periodo de transición posparto y volver a una condición que nos dé una vaca reproductivamente estable. Entonces, ¿qué ocurre en el preparto? Como les decía, las necesidades energéticas aumentan al final de la gestación porque obviamente el animal está llevando adentro otra vida, entonces hay un crecimiento fetal donde va a ocupar espacio dentro del animal fisiológicamente, donde el animal reduce su consumo de materia seca, tiene que haber una producción de calostro. ¿Y qué buscamos? Que en esa etapa el animal no pierda condición. Como vemos en la imagen, el ideal es que es un animal que esté estable y que llegue con una buena condición al parto. No necesitamos animales delgados que vayan a parir porque su proceso de recuperación va a ser muchísimo más lento. Entonces, ¿qué estamos buscando? Esto no. En la vaca preparto, si llegamos a ver este tipo de condición en donde son marcadas sus estructuras óseas, pues ¿qué nos va a reflejar? Que es una mala nutrición. ¿Y esto qué nos va a conllevar? Que los partos van a ser más difíciles, vamos a tener distocias de parto, vamos a tener un bajo consumo de materia seca y al ocurrir esto, ¿qué pasa? Que van a aumentar las enfermedades metabólicas.
aumentan este tipo de enfermedades, vamos a asegurarnos con esto realmente en que la reproducción del animal va a ser mucho más lenta en la futura cría si es que vuelve a entrar en reproducción y va a haber una baja en la producción láctea. Si hay una baja en la producción láctea desde ahí, entonces empezamos a tener una mala crianza del ternero. Entonces, por eso es tan importante iniciar la sanidad desde el preparto en las vacas. Entonces, ¿cómo vamos a mirar los niveles de condición corporal o de nutrición dentro de los animales? Los estadios recomendados en lactancia son que en el parto la vaca como tal tenga una condición entre 3 y 3.5. Al servicio esté en 2.5, en la última parte de su lactancia esté entre 3 y 3.5, como vemos que se mantenga en el momento, la que trae en el momento del parto, y en el periodo de la seca sea de 3 a 3.5. O sea que son las condiciones efectivas para que el animal vuelva a estabilizarse fisiológicamente. ¿Qué ocurre? Que va a haber una pérdida de peso, disminución en la producción y retraso en el primer celo posparto. ¿Qué buscamos? Que haya una producción de leche efectiva y que sea un animal reproductivamente eficaz. Y ahora, ¿qué es tan importante para tener en cuenta en esta nutrición? Pues que durante este periodo de nutrición sí es muy importante tener el periodo de seca, la alimentación de la vaca, que tenga a disposición su materia seca, su fibra animal de pasto, pero también es muy importante los minerales, son muy esenciales en estos momentos de alto desafío, en los momentos de transición de la vaca, en el preparto, en el parto y en el posparto. Aquí debemos tener en cuenta que debe estar circulando dentro del animal, ya sea de manera oral o por micronutrición inyectable, que ya les voy a mostrar cómo lo podemos asegurar, que el animal tenga a su mano el consumo de fósforo, que tenga los requerimientos de micronutrientes como el selenio, que tenga a su disposición cobre para aumentar su inmunidad, selenio para la reproducción, el magnesio para producción de leche, el potasio para lo mismo, para una producción de leche. Entonces, debemos buscar que este conjunto de minerales sean circulantes dentro del animal o que estén a beneficio de ellos durante estos procesos. Ahora que vamos a ver, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué es tan importante? Porque de la nutrición que tenga la vaca en ese momento es lo que va a transmitir a su cría, es lo que le está generando. Cuando hay una deficiencia nutricional durante la preñez, la salud de los terneros recién nacidos pues va a ser mitigada. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es como también como nosotros, como los seres humanos. Si en gestación cualquier hembra no tiene una nutrición ideal, pues obviamente sus crías van a ser débiles. Entonces, si tenemos una baja en energía, pues va a ser bajo el peso del ternero al nacer, va a tener un desarrollo muchísimo más lento, un crecimiento muchísimo más lento, y esto se va a notar en los nacimientos. Si el consumo de proteína es bajo, pues también va a tener un crecimiento lento, va a tener la inmunidad deprimida. Aquí empiezan las inmunodeficiencias. ¿Y por qué? Porque si empezamos con los requerimientos en preñez, en la nutrición de la vaca en gestación muy bajos, pues obviamente sus inmunoglobulinas a nivel calostral pues van a ser deficientes también. Entonces no le va a transmitir una buena inmunidad al ternero como tal. Si el calcio y fósforo se ve bajo, puede ser que tengan una mala movilización hacia los huesos y entonces aquí podamos empezar a tener problemas de crecimiento fetal. Cuando hay bajas en yodo, por lo general se presentan temas de bocio en terneros recién nacidos. Si hay deficiencias de cobre, pues vamos a tener terneros débiles. Recordemos que el cobre es la esencia en la base de la inmunidad. Entonces son animales que los vamos a ver raquíticos, débiles en su presentación, frágiles al nacimiento. Lo mismo vamos a tener cuando hay animales que tienen deficiencia en selenio, su madre no le transmitió, entonces vamos a tener degeneración muscular, enfermedad del músculo blanco, parálisis y en algunos casos una falla cardíaca y una muerte del ternero. La vitamina A en periodos de gestación cortos puede producir abortos, nacimientos de terneros débiles, nacimientos ciegos, terneros que ya van condicionados a tener casos de diarrea. La deficiencia de vitamina D, como ustedes saben, es para fijaciones de calcio, entonces vamos a tener, no muy comprobado, pero podemos tener animales con raquitismo que lo demuestren, pero sí animales débiles en su estructura ósea. Y la vitamina E en deficiencia está relacionada a deficiencias de selenio, entonces vamos a ver patas débiles y la imposibilidad de algunos terneros para succionar. Entonces, desde aquí vemos la importancia de estos animales desde el periodo seco, el preparto.
para la nutrición de su cría. ¿Y cuáles son las etapas en las que se desarrolla el parto? El parto tiene 3 etapas: la dilatación del cérvix, la del nacimiento como tal del ternero y la expulsión de la placenta, las cuales se deben desarrollar de manera completa. La dilatación del cérvix debe durar entre 2 a 3 horas en una vaca adulta y de 4 a 6 horas en novillas. Bien sabemos que todas las diferencias contrarrestadas fisiológicamente están entre si es una vaca ya madura como tal o si es una novilla. Algunas vacas no presentan, algunas novillas no presentan sintomatología de parto, algunas no saben ser madres, como dicen dentro de los predios, entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. Lo mismo es que hay una cultura y que se ha desarrollado mucho en práctica en campo, que hemos visto que estas novillas no, como se dice colosalmente, no echan ubre, no muestran un crecimiento de glándula mamaria, que es también muy indicativo entre los predios que están listas para parir. Entonces, son cosas que debemos tener muy en cuenta. Tenemos que ver la dilatación del cérvix, tenemos que ver que ella está en un proceso donde hay salida de líquido amniótico, donde está perdiendo energía, donde tiene que hacer la lubricación del parto y la salida efectiva de la cría. La expulsión o nacimiento del ternero, una salida total, y la expulsión de placenta máximo 12 horas luego del nacimiento. Entonces vemos que este es un proceso que le genera al animal, obviamente, mucho sacrificio fisiológico, mucho gasto de energía, y que debemos por esto estar muy encima de esta madre en estas etapas reproductivas. Ahora, como tal, ya tuvimos el nacimiento de la cría, ha nacido la cría. Ahora que nos vamos a ese manejo sanitario e inmunidad del ternero. Entonces, ¿qué vamos a pasar? A los cuidados establecidos dentro de la cría. ¿Cuáles son como las reglas básicas que se deben desarrollar dentro de los predios puntualmente, sea ganadería o sea de leche, de carne, o de leche, que debemos tener siempre en cuenta para un manejo sanitario de los terneros? Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando terneras sanas, estamos buscando la salud de esa ternera, estamos buscando estos animales que demuestren que fisiológicamente están bien, que fueron bien levantados y bien cuidados. ¿Y cómo se desarrolla esta salud de la ternera? Por la transferencia de la inmunidad primeramente, y después vamos a ver que hay otra etapa, que es la disminución a exposición o agentes patógenos. ¿Y por qué va a ser esto? La transferencia de inmunidad se debe dar primeramente por el consumo de calostro. Ese consumo de calostro es el que nos va a asegurar una inmunidad transmitida por su madre, que nutricionalmente bien, y que nos va a asegurar un calostro de óptima calidad. Y la disminución a exposición de agentes patógenos, ¿cómo se lo vamos a hacer? Con una excelente curación de ombligo. Entonces, ¿qué estamos buscando aquí? Reducir la presentación de enfermedades dentro de los predios. Si bien es sabido que todo el tema sanitario dentro de las fincas, ¿en dónde empieza? En la sanidad de los hatos, en la sanidad de los establecimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos animales que no llegan al crecimiento óptimo, que no tienen el peso óptimo, sino que son animales atrasados. ¿Y por qué? Porque se nos olvida que tenemos que estar atentos a la transferencia de esta inmunidad, ya sea por parte del calostro, por parte de la madre, o por vacunación, que es el último elemento que debemos usar. Primordialmente y principalmente el manejo lo debemos estar dando en asegurar el consumo del calostro, que nos da la transferencia de las inmunoglobulinas y de la sanidad y de la inmunidad primordial, que es de su madre, y asegurarnos de la curación de sus ombligos, porque estamos dejando al animal recién nacido expuesto a patógenos que pueden asegurarnos que vamos a tener un ternero sano. Entonces, no sano, perdón. Entonces, ya sabemos que entre los pilares está la transferencia de inmunidad y disminución de la exposición a patógenos. ¿Y cómo se consigue esa mejor respuesta? Mediante tomas intensivas de leche después del calostro, y vamos a verlo también con micronutrición inyectable. Vamos a verlo con hierro, con vitaminas y minerales extra. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nos aseguramos ya que el ternero consuma su calostro adecuado dentro de las primeras 4 a 6 horas de vida, si nos aseguramos que esté en unos establecimientos óptimos, donde los corrales estén limpios, donde el acceso a agua sea limpio, donde sus comederos sean aseados,
donde tenga el consumo de materia seca, la vaca, para dar una buena producción de leche. Y aparte nosotros apoyemos, bueno, y tengan un acceso a su sal oral, pero podamos nosotros dar una complementación con un micronutrición, con un micromineral inyectable, entonces vamos a asegurar que estamos haciendo un ciclo de sanidad óptimo dentro de la ganadería. Y entonces vamos a ver que este recién nacido, que ya lo tenemos en las mejores condiciones óptimas, que está dentro de unos establecimientos sanos, limpios, asegurando una sanidad de hato, si él consume el calostro en los tiempos que requerimos, es más, lo que les decía, en las primeras horas de vida, pues va a tener una mayor concentración de inmunoglobulina circulando dentro de su cuerpo. Entonces vamos a ver una mayor concentración de inmunoglobulina G, de inmunoglobulina M y de inmunoglobulina A. ¿Qué nos va a asegurar esto? Pues que vamos a tener las primeras líneas de defensa del animal. ¿Ante qué? Ante la vida. Porque si vemos desafíos metabólicos, el ternero, ese es su primer desafío, nacer. Es el primer desafío que tiene un animal, enfrentarse a un mundo lleno de patógenos, a unas condiciones que a veces no son las adecuadas y que debe recurrir a esa inmunidad apoyada por su madre y apoyada por nosotros dentro de los programas sanitarios. Entonces, para recordar, en el cuidado de la cría, la inmunidad base debe ser el consumo de calostro mínimo el 10% de su peso. O sea que si tenemos un animal que al nacer nos pese 40 kilos, mínimo le tenemos que estar dando de toma de calostro 4 litros de leche. Debe ser ingerido voluntariamente, porque es lo mejor, es el ideal, que el calostro sea ingerido voluntariamente por el animal. Debe ser ingerido en estas primeras 4 a 6 horas de vida, que sea de buena calidad, que sea de su madre, y que pues que si no llega a ser de su madre tengamos la alternativa dentro de los predios de hacer colecta de calostro de vacas sanas de tercer o cuarto parto. ¿Para qué? Para hacer esas reservas para apoyar a aquellos terneros a los cuales no se les pueda suministrar, o que veamos que sus madres fisiológicamente o nutricionalmente no son aptas o efectivas para transmitir esa inmunidad. Esto es algo de manejo, o sea, toda esta inmunidad es algo que debemos estar muy pendientes porque es de manejar y es lo que nos va a asegurar una trazabilidad de una cría eficiente. Entonces, el manejo de la vaca en el tiempo seco es muy importante, la alimentación, mirar el tamaño de pezones, porque muchas veces pues tenemos una madre que da una buena cantidad de calostro y dando tetero pues se lo podemos suministrar, pero si tenemos animales en donde los pezones de las vacas no son aptos y el animal no puede agarrarlos o consumir muy bien de ellas, pues tenemos que apoyarlos. Mirar el instinto materno de las novillas, mirar que estas novillas sí estén dando la alimentación adecuada, revisar el tema de distocias, qué es lo que sucede con estas novillas, si van a ser aptas o no para la reproducción, mirar que la zona donde vamos a tener los terneros desarrollándose sea limpia, que no hayan animales que vayan a entrar a afectar o aumentar el tipo de bacterias, virus o patógenos que puedan empezar a afectar la sanidad del ternero, y mirar las inmunoglobulinas, mirar el calostro en las crías, la cantidad y el consumo a tiempo, si fue realidad a tiempo o no. ¿Por qué? Porque esto es una manera de evaluar si de verdad estamos haciendo una base sanitaria dentro del hato como tal. Entonces, siempre estar muy pendientes de la sanidad tanto de instalaciones como del consumo de calostro como la desinfección del ombligo. Y ahora, ya que revisamos o recordamos el tiempo de consumo de calostro, por qué es tan importante, porque hay que mirar si es originado de una novilla que puede que no tenga una buena concentración de inmunoglobulinas, o de una vaca vieja, que también ocurre, que hay vacas que ya en su adultez no tienen la misma concentración de inmunoglobulinas, pues entonces ahora entramos a mirar el cuidado de la cría y la inmunidad base como tal en la curación de su ombligo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que muchas veces dentro de los predios ocurren fallas en la desinfección del ombligo. Pueden tener un ternero bien calostrado, pero estamos llegando a encontrar animales con inflamaciones. Son animales que se atrasan. ¿Y por qué? Porque no tenemos una buena desinfección. ¿Qué es lo importante en la desinfección de los ombligos? Muy, muy recomendado el uso de guantes.
que las crías sean inmovilizadas en el suelo, que haya desinfección de las manos de los trabajadores que estén encargados de esta desinfección. El ombligo debe ser sumergido dentro de la solución yodada. Esta práctica que vemos acá de tocar con la mano sucia y sin desinfección el ombligo es la primera puerta de entrada de patógenos. Entonces, esto no es una buena práctica. La idea es, dentro de la experiencia y lo que yo manejo dentro de las ganaderías, la recomendación que siempre he hecho es utilizar los selladores de lechería para hacer sumergir los ombligos, que entre menos se manipulen, no tocarlos, no cortarlos, no nudarlos. Yo tengo un tema acá en eso con la parte de, ya que estamos en una parte trópico igual que ustedes, estamos ubicados, yo estoy ubicada en el llano. Me dicen, pero es que si llueve el ombligo queda colgando y se llena de barro. Si usted coge el ternero y le hace una buena desinfección en el momento de nacer y lo sumerge bien dentro del yodo, créanme que muy rápidamente ese ombligo se seca y no interesa que se llene de barro, porque ya cuando usted vuelve limpia, él ya va secando. Necesitamos cerrar esa puerta de entrada a patógenos. El tema de estar anudando los ombligos es un tema de manipulación donde nos puede generar la inflamación del mismo, la encefaloflebitis. Entonces, ¿qué buscamos? Que entre menos manipulación haya una mejor desinfección de ombligos. ¿Cuánto es el tiempo recomendado para que realicemos esta desinfección del ombligo? De 3 a 5 días. ¿Qué otros métodos no son recomendados? Utilizar larvicidas, utilizar repelentes, utilizar yodados de ordeño. No, la idea es utilizar la solución yodada con el porcentaje indicado, lo recomendado es el 7%, no utilizar otro tipo de venenos. ¿Por qué? Porque también he visto en la práctica animales que los han desinfectado con otro tipo de sustancias y han fallecido. ¿Y por qué es? Porque pues obviamente los han intoxicado. Entonces es muy importante saber los métodos, saber con qué vamos a desinfectar. Entonces, si ya tenemos esto en la cabeza de la parte de sanidad, tanto en establecimiento como en la madre, como en el suministro de calostro y como en el ombligo, ya estamos dando los pasos más importantes en el crecimiento de esa cría y en la sanidad dentro del hato, y asegurando crías completamente desarrolladas para la producción ganadera. Y ahora bien, en este cuidado de la cría debemos tener en cuenta algo que la gente no sabe: el porcentaje de anticuerpos que están dentro del calostro en los momentos en que se le suministra al animal. Entonces aquí vemos un porcentaje de anticuerpos en los sólidos totales en el calostro de un 23.9, en la leche de transición de la vaca vemos el porcentaje de anticuerpos, que es un 6 en el calostro, en las primeras etapas, que es en el calostro, que es su primera toma de leche, y un porcentaje de minerales de 1.11. Y lo que vamos viendo es que en la línea de tiempo o en el número de ordeños pues van descendiendo. De allí radica la importancia en que este calostro se ha tomado las primeras horas de vida. Por eso es que es tan importante, no después, es dentro de las 6 primeras horas de vida. Aquí también vemos, realmente es un ejemplo verdadero también de cómo es la concentración de anticuerpos en el calostro fresco. En el primer calostro es 5.9, en el segundo es 6.3, en el tercero. Entonces vamos mirando según la cantidad de partos, cómo va aumentando la concentración o disminuyendo, pero vemos que el calostro, la concentración de anticuerpos en el primer parto de la vaca siempre va a ser un poco más bajo, y ya de segundo, tercer, cuarto parto, pues va aumentando esta concentración de anticuerpos o inmunoglobulinas. Por eso decíamos que para realizar los bancos de calostro debemos utilizar animales ya de tercer o cuarto parto, donde su concentración es mucho más alta. Aquí tenemos un ejemplo en la concentración de anticuerpos en razas, en diferentes tipos de razas, en las Ayrshire, en los suizos, en el Holstein, en Jersey, en donde vemos que de este tipo de razas podemos tener una concentración de calostro, de inmunoglobulinas en calostro, y que son unas buenas razas para poder tomarlas de ejemplo para hacer nuestros bancos de calostro. ¿Y ahora qué estamos buscando con esto? Que tenemos la inmunidad pasiva en el animal en el momento del nacimiento. Esta es la primera inmunidad que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a tener un consumo del mismo y vamos a aumentar su inmunidad pasiva con el calostro, el cual esta inmunidad va disminuyendo, y aquí, en este momento, donde la inmunidad empieza a descender, en donde nosotros debemos tener en cuenta de entrar
a empezar con la inmunidad activa, con la inmunidad artificial, en donde vamos a asegurar que el animal no está perdiendo la curva de inmunidad, no dejarlo descender, no dejarlo caer, porque en el momento que nosotros dejamos caer totalmente esa inmunidad, es mucho más difícil jalarla. Entonces, es más importante que se haga la curva de inmunidad pasiva y tratar de mantenerla en el tiempo con la inmunidad activa por medio de la vacunación. Y pues obviamente toda esta inmunidad acompañado de la parte de manejo, que realmente ese es el tema, el manejo dentro de los predios, en lo que ya hablamos. Ahora, el cuidado de la cría y en la alimentación. Entonces, la cría en los primeros meses de vida va a depender de la leche. En esta leche que él consume, entonces vamos a tener un buen desarrollo en el abomazo o cuajar, vamos a ver la absorción y vamos a ver que a los 3 o 4 meses se desarrollan los otros 3 estómagos. Entonces, de ese consumo de leche que nosotros le demos a los animales depende el desarrollo de sus estómagos, depende su digestibilidad. Y si tenemos un buen desarrollo a nivel intestinal, pues obviamente vamos a tener animales que van a tener un buen consumo de materia seca. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos que utilizar unos apoyos en alimentación? El alimento iniciador, ¿qué va a hacer? Pues va a estimular la población bacteriana en rumen. Por lo general vienen unos alimentos a punta de acetato y butirato que son promotores de crecimiento y desarrollo del rumen. Hay algunas prácticas en donde el iniciador es grano, que se puede iniciar a los 4 días de edad hasta los 4 meses y más o menos el consumo debe ser de 1.5 a 2 kilogramos día en consumo de grano, o sea que podemos estar dando 1 kilogramo en la mañana, 1 kilogramo en la tarde según el ordeño que se maneja o el manejo dentro de la finca. Que este concentrado iniciador nos va a proporcionar un 25% de fibra y un 18% de concentración de proteínas. ¿Y qué vamos a conseguir con esto? Un mayor desarrollo ruminal que con el forraje. Entonces, esto es muy importante en el manejo de los terneros. Y obviamente también incluye aquí la parte sanitaria en el aseo de teteros, chupones y baldes. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque este es uno de los desafíos que vemos en los predios más grandes. Muchas veces en las visitas que hemos desarrollado a campo llegamos a las fincas y entonces estamos teniendo la presentación de enfermedades o animales que nos dicen, pero consumieron bien calostro, están tomando sus 2 litros de leche en el ordeño de la mañana y los 2 litros de leche en el ordeño de la tarde, pero tenemos animales que están débiles, tenemos animales con presentación de diarreas, entonces uno entra a revisar los teteros y teteros sucios, chupos dañados, baldes contaminados. Entonces, por más que queramos esta concentración de este tipo de patógenos, pues obviamente van a hacer que las enfermedades prevalezcan dentro de los predios y pues que obviamente entre más prácticas de alimentación que tengamos, entre más prácticas sanitarias de vacunación, pues si usted no está al tanto de la parte de desinfección de instalaciones y de los elementos de trabajo, pues se nos va a volver una traba en el camino en la parte de la sanidad. Hay un estudio que se desarrolló en Argentina sobre el patrón de riesgo de la incidencia de diarrea y mortalidad en terneros de lechería. Esto fue desarrollado en Córdoba y entonces aquí vieron que los temas fueron muy de manejo, que la causa de mortalidad de crías en el predestete fue de un 7.8% aproximadamente, otras en el predestete un 5.6%, muertes de terneros, realmente se dio una respuesta en donde las diarreas y la presentación de casos respiratorios daban un 54.8%, lo que nos dice es que realmente los cuadros neumoentéricos en realidad son realmente la base de la mortalidad en terneros en sus primeras etapas de vida. O sea, ese desarrollo de neumoenteritis son las que afectan la mayoría de las ganaderías. En Colombia nosotros vemos y en la práctica que cuando entramos a visitar estas fincas o personalmente cuando entraba a hacer ese estudio técnico entre las fincas, no se entra enfocado en la aplicación de una vez de un plan vacunal, sino en la aplicación de un programa o protocolo sanitario que nos mejore las circunstancias en las cuales se está desarrollando el ternero. Y empezando por estos protocolos sanitarios es donde nosotros vemos que empiezan a hacer los cambios y que de ahí podemos implementar las vacunas que nos van a dar la mano en un buen sistema sanitario dentro del predio o de un buen plan de vacunación que va a ser el pie de las vacunaciones o del perfil sanitario del animal durante toda su vida útil.
Bueno, viendo esto, entonces, en cuanto a las enfermedades que se pueden presentar dentro de las crías, vamos a ver entonces que se desarrollan enfermedades de tipo infeccioso. Y dentro de estas enfermedades de tipo infeccioso están las diarreas. Si bien es cierto, debemos determinar que hay diarreas de tipo nutricional y diarreas de tipo infeccioso. Ahora, ¿por qué se puede desarrollar una diarrea de tipo nutricional? Por un exceso de leche, porque muchas veces lo hemos visto que nos dicen dentro de los predios, es que tenemos diarrea dentro de los predios y que ha sido porque el ternero se le subió al consumo de leche, entonces vemos que son esas diarreas amarillas, que huele realmente a leche y uno las identifica, por un cambio brusco de alimentación, porque si estamos dando un lacto reemplazador o estamos en una etapa en donde les cambiamos el tipo o marca de concentrado con el que los vamos a preiniciar, pues también este tipo de cambio les va a generar una diarrea, que hay un mal manejo de esa leche sustituto, los que les decía, y he visto en predios que ocurre lo siguiente, que terneros, algunos terneros, los están manejando dentro de los corrales y están con su consumo de leche, se les da su leche y la leche tiene una temperatura adecuada de consumo, pero terminan de amamantarlos o de tomar, y si tienen acceso a bebederos con una temperatura de agua diferente a la leche que están tomando, se presentan los casos de diarrea por el cambio brusco de temperatura dentro del animal. Entonces, esto es para tenerlo muy en cuenta en el momento del manejo del terneril. El exceso de leche, el cambio brusco de la alimentación y la actividad que desarrollan los terneros dentro del área de ordeño. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que hay diarreas de tipo infeccioso, las cuales están generadas por bacterias, por virus y por parásitos. El tema de los parásitos viene muy acompañado también del programa sanitario dentro del predio, en donde debemos tener un plan de desparasitación general para la finca para evitar este tipo de presentación de enfermedades. Debemos tener la práctica de, si se desparasitan las madres, que es lo mejor, lo vamos a ver muy adelante, pues venimos ayudando a la desparasitación también, a la mejora de la sanidad del ternero, y que ese ternero también debe ser desparasitado, y los animales que están a su alrededor, tanto animales como que sea de la parte de explotación bovina como de la granja, perros, gatos, no sé, caballos. ¿Por qué? Porque es que es todo un ambiente en conjunto el que debe entrar dentro de los programas de desparasitación. Entonces, como bacterias, sabemos que tenemos afectación por E. coli, por salmonela, y que hay bacterias del género Clostridium que nos presentan enterotoxemias, que nos presentan cuadros de diarrea, afecciones hepáticas. Entonces, por eso es tan importante la desparasitación. Recuerden que tenemos Clostridium, que son muy atraídos por el tema de hígados dañados, por afectaciones por fasciola hepática. Entonces, en estas zonas lecheras o en zonas frías, donde fasciola hepática tiene una alta incidencia, pues debemos tener en cuenta estas desparasitaciones, pues ¿para qué? Para que no vayamos a generar este tipo de enfermedades. Los virus, rotavirus y coronavirus, son habitantes que van a estar circulando alrededor de los animales y produciendo diarrea, y los parásitos, pues como los más conocidos, los criptosporidios y coccidia. Las coccidias, por lo general, los terneros se contaminan en el momento en que tienen acceso a aguas estancadas o charcos. Es una diarrea con una presentación muy, muy clásica de olor fétido, de presentación negra, oscura. Entonces es muy fácil identificar una diarrea por un tipo de coccidia. ¿Qué ocurre con las diarreas en la presentación? La mortalidad de los terneros va a ser alta si es en las 2 primeras semanas de vida. O sea, si un ternero se ve afectado para tener diarrea, va a ser muy alta. ¿Qué factor va a ser predisponente para la diarrea? Pues la inmunidad que tenga este ternero, y esa inmunidad, ¿dónde se le estamos dando? Si lo recordamos, con el calostro. El ambiente de riesgo, lo que les decía, la desinfección de instalaciones o potreros. ¿Y qué sintomatología va a tener el ternero con diarrea? Pues obviamente la presentación de la diarrea como tal, el morro seco, heces, falta de apetito, postración, aumento de temperatura.
¿Cuál es lo indicado entre este tipo de diarreas? Cuando se ve la presentación de diarreas. Primero ubicar si eso es diarrea de leche o una diarrea de tipo viral o bacteriano. Si es diarrea infecciosa, pues lo primero que debe hacer su médico veterinario es determinar qué tipo de antibiótico o tratamiento le va a dar. Realizar aislamiento de los animales, que es otro proceso del manejo que debemos hacer, porque cuando ya tenemos afectación de los terneros dentro de los predios, muchas veces hacemos tratamiento de los animales y los dejamos en conjunto con el resto de los animales. ¿Y qué está ocurriendo con esto? Pues que obviamente estamos haciendo contaminación del sitio y estamos contaminando el resto de los animales. Entonces hay que hacer las terapias de aislamiento. Si es de leche, suspender la leche por 1 o 2 días, disminuir este consumo o separarlos de las vacas. Y ya pues cuando tenemos unas diarreas que ya son casos muy graves, pues vamos a entrar en el programa de hidratación o en las terapias de hidratación para poder restablecer el balance hídrico del animal y poder mirar cómo se va a estabilizar. Y obviamente pues mirar desinfección de comederos y de bebederos, pues del agua a disposición que también haya podido generar este tipo de afectación. Eso en cuanto a diarrea, que se nos puede venir a presentar en los terneros, que es, como lo veíamos, son los porcentajes más altos en las primeras etapas de vida del animal, en la cría al predestete y en la cría al destete y terneros con el complejo neumoentérico. Entonces, ¿qué ocurre también? Vamos a ver la presentación de casos respiratorios. ¿Y cómo se ve la presentación de casos respiratorios en estos terneros? Por esta, como lo vemos en la imagen, por este tipo de situación, por hacinamiento de animales, por una mala manejo en la sanidad del hato, una mala desinfección, un hacinamiento de animales. Entonces vamos a ver qué va a pasar, que muchas veces el complejo de casos respiratorios se va a combinar con el diarrea y vamos a tener en su totalidad el complejo neumoentérico, la presentación diarreica y la presentación de respiratorio. O sea, se hace todo un conjunto. ¿Por qué se desarrolla? Precisamente porque no tenemos una buena sanidad, una buena transferencia de inmunoglobulinas, una mala desinfección de ombligos y acompañado esto con las instalaciones. Y si vemos, todo esto es manejo. O sea, hasta ahora hemos hablado de manejo, de recomendaciones en manejo, que esto es mirar cómo se maneja la inmunidad activa y pasiva de los animales. Todo lo estamos iniciando acá. Hasta ahora lo único que hemos hablado en temas de vacunación o de tratamiento es el tratamiento indicado por el médico veterinario en el caso de que sea una diarrea infecciosa y que entre ahí. Pero hasta ahora todo esto ha sido indicaciones que debemos tener en cuenta en manejo y que no ven intencionalmente, sino muchas veces las pasamos por alto en el momento de la visita a los establecimientos. Entre estas neumonías vamos a tener, como vemos en las imágenes, descargas nasales, tos seca. Es muy fácil llegar a unos ternerilis y encontrar los animales con su pronunciación, con su voz, con el típico sonido de tos, temperaturas, disnea, la dificultad respiratoria y acompañado de diarreas. ¿Qué nos puede generar también estas enfermedades infecciosas o neumonías? Bacterias, lo mismo, virus y micoplasmas. Entonces, entre las bacterias tenemos el género de las pasteleras, las clamidias y los hemófilos. Entre los virus siempre van a estar acompañados los del complejo respiratorio bovino. Vamos a ver para influenza tipo 3, vamos a ver si virus sincitial respiratorio, IBR y diarrea viral bovina, que nos producen casos respiratorios, y el complejo de micoplasmas, que al igual nos producen neumonías. Entonces, ¿qué entramos a establecer de primera mano? El diagnóstico de las neumonías. El diagnóstico de una neumonía es un reto clínico para veterinarios porque si no estamos como tanto en el predio como el enfoque de la enfermedad bajo unos resultados de patología, pues es muy difícil y muchas veces cuando nos hacen los llamados para atender este tipo de enfermedades ya ha sido cuando ya el animal ha fallecido, la muerte ha sido muy rápida. Y recordemos que al fallecer los animales, la autólisis de tejidos es demasiado alta, entonces es muy difícil llegar a un diagnóstico, si fue de manera viral, si fue de manera bacteriana. Entonces hay que acudir a cultivos de secreciones para mirar qué sensibilidad antibiótica tienen y para poder dar qué es.
por ahora nosotros nos tenemos que apoyar es en la sintomatología y en entrar y observar el medio en el que se está desarrollando el animal. Si nosotros tenemos esa indicación o ese, como eso en la cabeza de revisar cómo es el medio en el que se desarrolla, pues no podemos decir, bueno, aquí tuvo un tema de neumonía porque tiene una mala ventilación, tiene un hacinamiento, no hay cambio de camas, bebederos y comederos sucios, bla, 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 y fuera de eso tenían tema respiratorio, con secreciones nasales, temperatura, pues muy acertadamente estamos dando un enfoque hacia una neumonía. Y que pues obviamente a veces estas neumonías causan con complejos como clostridiales, porque recuerden que las heridas y este tipo de lesiones son puerta de entrada muy fácilmente a los clostridios. Entonces, se viene un conjunto de patógenos que nos van a venir a afectar a los animales. Y esta neumonía, como les decía, entonces el complejo respiratorio bovino viene por factores ambientales, manejo, por estrés, como les recuerdo, les dije, el primer estrés que tiene un ternero es nacer, el manejo que tiene desde nacido. A la práctica he visto que tienen terneros donde los nacen, les colocan una dosis de antibiótico, les meten una dosis de vacuna, los desparasitan, les separan de la mamá, los cambian de cama, los dejan mojar. Entonces todo eso genera un factor ambiental que lo va a afectar. La alimentación, los cambios bruscos de alimentación, si no tiene una madre que le transmita su calostro de la mejor manera adecuada, toca entrar pues, a dar la suplementación, los cambios de calostro, o sea, son factores que pueden entrar a afectar. Como individuo, pues la edad del animal, entre más pequeños, sus primeros 15 días de vida son muy sensibles. El estado corporal, la condición corporal de estos animales influye mucho en su nacimiento, dependiendo de la nutrición de su madre en el parto en la que se encuentre. La inmunidad, esa transferencia de inmunoglobulinas o de inmunidad que haya recibido por parte de su madre, y pues sumado a esto que va a entrar a verse afectado por agentes infecciosos, por virus, por bacterias, por parásitos. Entonces, estas son las enfermedades o procesos que se nos pueden desarrollar el complejo respiratorio bovino. El manejo sanitario de inmunidad de los terneros, entonces ya vimos que vamos a entrar a hacer ¿qué? A prevenir. Más que tratar es prevención. Y la prevención la empezamos viendo con el manejo de los animales. Entonces, ya quedamos claro en manejo de instalaciones, en las prácticas que se deben desarrollar en protección de los mismos, que la vaca al preparto debe tener los minerales esenciales para su buen desarrollo fisiológico, que debe existir un programa de desparasitación, el cual apoye esa inmunidad, y debe haber un programa de vacunación. ¿De vacunación para qué? Para enfermedades de control oficial, como es brucela, para enfermedades como carbón, debe haber vacunación para enfermedades del complejo reproductivo, IBR, DB, leptospira, y debe haber una vacunación, esas vacunaciones deben ser base también para la inmunidad de los terneros en las enfermedades neumontéricas. Ya lo vamos a ver más adelante en los planes. En cuanto a la cría, debe haber un buen manejo, que ya vimos. Debemos apoyarlos también con minerales, con micronutrición inyectable, con selenio para ayudar a estos sistemas a generar inmunidad. Debe haber también un programa de desparasitación adecuado y debe iniciar su vida, porque pues el medio ambiente siempre va a ser un reto de campo, tanto en patógenos como bacterias y virus que le van a afectar. Entonces, esta es la manera de prevenir enfermedades y que tengamos tanto madres disponibles para un buen desarrollo productivo, otro desarrollo productivo, que sean productivas hasta la edad que una vaca debe hacerlo. Tengo animales de 10, 12 años que están en producción y que son muy buenos animales. ¿Por qué? Porque se han venido desde jóvenes o novillas en unos programas sanitarios adecuados y que son aún muy buenas madres. Aunque debemos recordar lo que les decía, la concentración de inmunoglobulinas va bajando con la edad. Entonces, y que vamos a tener también buenas crías, porque es lo que buscamos, nacimiento de crías con un óptimo desarrollo fisiológico y reproductivo, y pues que obviamente sean la renovación del hato.
En cuanto a las desparasitaciones, como que lo que les decía, pues lo más indicado, lo que generalmente nosotros recomendamos es el uso de las ivermectinas. En la zona donde tenemos esta afectación por fasciolas hepáticas, pues se recomienda el uso de clorzulón. ¿Para qué? Para hacer un control de parásitos gastrointestinales, pulmonares, y pues que obviamente algo que reduce muchísimo el estrés en los animales es el manejo y control de ectoparásitos como son moscas, garrapatas, ácaros y piojos. Entonces, pues obviamente vamos a reducir el estrés del animal y va a ser un animal que no va a estar como pensando en estar huyendo de los parásitos o de mirar porque está incómodo, sino que esté concentrado en su alimentación, en el consumo de forraje y de sus minerales esenciales. Ahora bien, ¿qué es lo importante con todo esto que les mostré? En este momento, nosotros para Ecuador queremos presentar Bovizan B4J5. Bovizan B4J5 se viene desarrollando en Colombia hace 4 años con muy buenos resultados, con excelentes resultados. ¿Por qué? Porque entró a ser la mano de nosotros, la mano de apoyo en los programas neumoentéricos, en las ganaderías para protección de esos terneritos con los cuadros respiratorios y diarreicos. Vemos que Bovizan B4J5 se llama así primordialmente porque viene por protección, viene con los 4 virales y viene con diarrea viral bovina tipo 1, tipo 2, con el virus de IBR tipo 1 y tipo 5 de una vez, el cuadro respiratorio y el nervioso. Entonces aquí empieza a ser esto la base de la inmunidad de los animales desde pequeños. Es más, en los programas que les voy a mostrar viene muchísimo más antes a ser la base de la inmunidad. Tiene protección contra bacterias, tenemos la protección contra E. coli y contra salmonela y tenemos también la protección contra pasterelas y mangemias. Entonces es una vacuna de 11 antígenos que nos va a dar una alta protección y una base sanitaria para este buen desarrollo de los terneros, acompañado, como les decía, de un buen manejo sanitario. Por eso, al inicio de la charla, les muestro todo lo que debe incluir el programa de vacunación con Bovizan B4. ¿Y por qué les recalco esto? Porque es muy fácil que haya algún tipo de queja o reclamación ante el biológico que nos digan no funcionó cuando usted hace la aplicación de un biológico, pero las condiciones en las que usted maneja los terneros no son las óptimas, pues sabemos que la vacuna realmente esta y cualquier otra vacuna no le va a producir los milagros, porque la vacuna es preventiva. Y si ya tenemos presentación de casos, pues nos va a ayudar, pero debemos ayudarnos con esas recomendaciones técnicas de campo. Entonces es muy importante acompañarla de una buena sanidad de hato. ¿Qué trae Bovizan B4J5? ¿Cuáles son sus características y beneficios? Entonces, como característica les decía, tiene 11 antígenos de alta concentración, tiene protección ya viral por ser B4 de IBR tipo 1 y tipo 5 y diarrea viral tipo 1 y tipo 2. Entonces, lo que les decía es la sólida base inmunitaria contra enfermedades reproductivas. Estos 11 antígenos van contra la parte neumoentérica, cuadros diarreicos, cuadros respiratorios, contiene E. coli, que induce anticuerpos específicos para otras bacterias gram negativas, contra salmonelas. Esto quiero que lo veamos muy bien, es una vacuna de naturaleza inactivada. Al ser Bovizan una vacuna de naturaleza inactivada, da una máxima seguridad en su utilización y en su aplicación. Puede aplicarse en hembras preñadas y en terneros recién nacidos. Nosotros en Colombia iniciamos los programas y no hemos tenido en los 4 años de experiencia en los que venimos desarrollando en el país el programa neumoentérico B4J5, con el programa de reproducción Bovizan Total, no hemos tenido ni una reclamación en la aplicación de la vacuna. O sea, no nos ha generado ningún tipo de reacción, ni nos ha generado que nos den alguna queja en que B4J5 nos indujo un aborto o nos indujo terneros débiles o algo así. No hay. Es una vacuna que tiene una presentación de 2 dosis. ¿Por qué? Porque vamos a manejar terneros y pues no vamos a tener ahí. Obviamente van a haber establecimientos con una alta cantidad de terneros, pero pues por manejo viene una presentación en la cajita donde vienen de a 20 dosis y que es muy práctica de llevar y muy segura, y dentro de cada presentación de frasco pues vienen 2 dosis de vacuna de 5 ml. Entonces, en resumen, la prevención en madre y cría de los minerales va a ser de la siguiente manera.
Vamos a ver la parte sanitaria, la parte de sanidad de hato. Vamos a hacer la complementación con minerales esenciales para estimular ese sistema inmune, para desarrollo y crecimiento, para disminuir el estrés oxidativo de todas las etapas del animal. Entonces, en los momentos de alto desafío metabólico, iniciando desde las madres en los periodos de transición, y vamos a entrar a prevenir las enfermedades del complejo respiratorio bovino, Pasteurella, Mannheimia, virus sincitial respiratorio, para influenzas, IBR, DBV y las del síndrome diarreico neonatal, que son las E. coli y Salmonella. Entonces, si vemos, esto es el equipo ganador contra la neumoenteritis, apoyado por el manejo dentro de los predios. Ahora les voy a mostrar cómo se hace el programa de B4J5 vacuna neumoentérica en Colombia. Entonces, aquí vamos a iniciar el programa, o iniciamos nosotros los programas previniendo en las madres. Como les decía, la madre en el preparto es nuestra cabeza de la inmunidad sanitaria de estos terneritos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Iniciamos con la aplicación de la vacuna en el momento del secado, en el 7º mes de gestación, y hacemos una revacunación en el 8º mes de gestación. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre cuando se hace la aplicación de una vacuna debemos hacer una recordación en la memoria inmunológica cuando se aplican por primera vez, como todos los biológicos reproductivos. Entonces, aplicamos el 7º mes de gestación y repetimos a los 21-30 días en el 8º mes de gestación. Esto es primordial, o es muy importante y recomendado que venga acompañado de una dosis de fosfosan. ¿Para qué? Para que por medio de la micronutrición inyectable estimulemos esa inmunidad en el animal y nos dé una mejor respuesta en la aplicación del biológico. Y de igual manera realizar otra aplicación de la micronutrición de los minerales en el momento del parto. ¿Por qué? Porque lo que les decía, son los momentos de alto desafío, es el periodo de transición de la vaca, ella necesita estar acondicionada, necesita estar estabilizada, necesita mantener esa condición corporal que les mostraba de 3-5, no perder condición corporal. ¿Y cómo lo hacemos? Todo esto lo hacemos apoyado con los minerales. Recuerden que los minerales la van a apoyar tanto en mantenimiento de condición corporal como en la producción de leche, que es en lo que está enfocado la madre en ese momento. Ahora bien, si nosotros iniciamos el programa en una finca 0, vamos a iniciarlo así, vacunación y revacunación acompañado del programa mineral. Ya en la próxima gestación, ya la vaca no necesita tener el refuerzo. ¿Por qué? Porque ya creamos la memoria inmunológica. Ya la aplicación de una sola dosis va a ser suficiente. Entonces, ya ella solamente necesita una sola vez la aplicación de la vacuna, y que siempre vaya acompañado con ese impulso por medio de la inmunidad con los minerales. Entonces, vemos aquí lo mismo. Vamos a hacer la aplicación de la vacuna neumoentérica acompañado de la dosis de fosfosan en el secado a los 30 días. La vacuna neumoentérica con el fosfosan. En el momento del parto hacemos también la indicación de fosfosan, y 30 días después del parto podemos colocar otra vez los minerales. ¿Para qué? Para que no se pierda ese estándar en el que traemos la vaca. O sea, viene desde el preparto, pase su parto y posparto, y que mantenga sus condiciones fisiológicas estables, que mantenga su consumo, que mantenga su buena condición corporal y su producción de leche. ¿Acompañado de qué? De la inmunidad que está recibiendo por parte del selenio, que viene acompañado en el fosfosan, que viene dentro de fosfosan, viene con cobre de una vez que activa la inmunidad, apoya la inmunidad en los animales, y pues obviamente de los anticuerpos que vienen dentro de la vacuna, que nos van a generar esa inmunidad para los casos respiratorios y diarreicos. Entonces, este sería el protocolo que nosotros manejamos a partir de la madre, porque si lo vemos tanto en manejo, en nutrición, necesitamos también que ella transfiera esa inmunidad, no solo a nivel calostral, ya bien sabido que ya logramos que esta concentración o requerimientos de inmunoglobulinas sean transmitidas a través del calostro, pues ahora necesitamos que la madre le transfiera esta inmunidad a partir de la vacunación a los terneros. Entonces, ¿qué vamos a garantizar con esto? Que al nacimiento estos terneros en los primeros 15 días de vida, que son los más riesgosos porque es donde se presenta el mayor índice de susceptibilidad para
para contraer enfermedades por patógenos virales o bacterianos, pues que él ya venga con una inmunidad base desde su mamá. ¿Y qué pasa? Que ya él ya viene con esta protección y que ya él puede entrar en su vacunación de protección unos días más adelante. ¿Esto qué sería? A 3 meses de edad. Entonces ya tiene una vacunación, una transferencia de inmunidad que viene desde su mamá, desde su madre. ¿Qué ocurre entonces? Que a ese ternerito de esa mamá que ya vacunó, lo que hacemos es que esos 15 primeros días de vida, ya que tenemos un ATO donde tenemos la presentación, pues hay presentación de casos neumontéricos o queremos entrar a prevenir la presentación de estos, pues durante estos primeros 15 días de vida lo vamos a apoyar con una suplementación de micronutrientes inyectables que le van a ayudar a desarrollar también su parte inmunitaria por la parte del cobre, por la parte del selenio, para desarrollo de cartílago, de hueso, para la parte de tejidos, obviamente sustentado en que tenemos el cobre dentro de la composición. Entonces la recomendación sería que estos terneritos a los 2 días de vida le coloquemos una dosis de 3 ml de fosfosan y repitamos a los 14 días. Como él ya viene con la protección desde la gestación de su madre con la vacunación, pues a él ya lo podemos reforzar este programa de vacunación en su 3er mes de vida y al 4.º mes de vida. ¿Por qué? Porque acuérdense que las vacunas, lo que les decía, hay que vacunar y revacunar para generar la memoria inmunológica. Entonces, esta sería la forma en que manejaríamos animales donde la protección ya viene a nivel gestacional. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando ya llegamos a predios en donde ya hay presentación de casos, ya la incidencia es alta, ya vemos que los animales ya están con presentación de casos, donde no hay protección, donde las crías no han recibido el calostro indicado? Entonces, primeramente, pues hacemos las recomendaciones de sanidad de ATO, que es como lo primordial. Segundo, si estos terneros no han tenido la protección de sus madres, entonces vamos a iniciar la vacunación la primera semana de vida y vamos a realizar la revacunación a los 21-30 días. Podemos iniciar entre los 8 a 10 días de nacidos y revacunar a los 30 días. Entonces, si ven, aquí nos toca adelantar el refuerzo de la inmunidad activa, el refuerzo de esa inmunidad artificial, y obviamente, porque ya hay presentación de casos, no tenemos la inmunidad gestacional, entonces también vamos a apoyarnos en la micronutrición inyectable y vamos a hacer la aplicación junto con fosfosan. Entonces, a los 8 días, Bovisan, B4J5, protección neumoentérica con el fosfosan, y a los 30 días repetimos. A los 3 meses de vida le podemos colocar, y es muy indicado que coloquemos otro refuerzo de fosfosan, y pues obviamente al destete, porque en el destete es otra etapa crítica, son momentos de estrés para el animal, son momentos de estrés oxidativo. En el destete pierden peso y la aplicación de fosfosan ayuda a disminuir esas pérdidas de ganancia de peso en los momentos de destete, en esas etapas críticas de estrés de los animales, que es también su destete. Entonces, si vemos, estamos viendo un programa de protección y de mineralización en donde estamos compensando fisiológicamente los animales. Es esto la recomendación. Cuando me dicen, hay algunas fincas que me dicen, y lo que yo siempre he dicho, los programas de vacunación tienen una indicación, pero no es ley. O sea, siempre el programa usted lo puede manejar según los establecimientos de los parámetros sanitarios del programa. Entonces, pueden tener fincas donde les digan, no, yo no lo quiero hacer la aplicación a los 8 o 10 días, yo quiero hacerlo a los 15 días de edad. Entonces, primero, recordemos que la inmunidad de las vacunas empieza a presentarse a los 15 días de vida, de aplicada. Entonces, usted aplica la vacuna, pero realmente su inmunidad va a dar respuesta a los 15 días, como para recordar. Pero entonces, digamos, en esos periodos donde nos dicen, no, de los 8 a 10 no, sino quiero colocarlo un poquito después, pues puede hacer exactamente el protocolo anterior. Lo colocan a los 15 días de edad, revacunan a los 45 días o 21 a 30 días, y aquí también lo acompañan el refuerzo con fosfosan, con micronutrición inyectable. Todo el programa acompañado de sanidad. O sea, qué pena que sea tan, porque es que realmente no, este tema es de manejo. O sea, la base de una buena respuesta en esta vacuna es que vaya sustentada sobre el tema de manejo. Ok,
¿Qué podemos hacer? Este era el que les estaba mostrando. Entonces, aquí ya está con la explicación con el fosfosan. Entonces, a los 15 días con fosfosan, con la mineralización, a los 45 días, a los 3 meses y al destete. Entonces, también podemos hacer la indicación del fosfosan. Aquí ya no sería a los 8 a 10 días, sino iniciamos al día 15 y a los 45 días. El de 8 a 10 días es en lo que les decía, en esos predios donde ya llegamos y es la presentación de casos. Realmente nos toca llegar es a hacer una limpieza sanitaria, desinfección, control, manejo, organizar, separar terneriles, hacer las recomendaciones de sanidad, organizar, establecer el plan y decir, ok, empezamos ya con los terneros. Entonces eso es lo que vamos a organizar en este tipo de explotaciones. Bueno, bien, esos son los protocolos en que los manejamos. En las madres vacunadas, en las crías de madres vacunadas y en las crías de madres no vacunadas, y ven cómo lo manejamos en Colombia en las hembras preñadas. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Siempre que vamos a hacer la aplicación de vacunas o biológicos, nosotros como compañía siempre les recordamos los beneficios que tenemos al manejar este tipo de vacunas inactivadas. ¿Por qué? Por los protocolos de vacunación en hembras preñadas principalmente, porque es como lo que más nos preguntan, pero si hay seguridad, si no hay. Entonces yo les traje como recordar en campo para que tengamos en cuenta tanto veterinarios como ganaderos cuando nos lleguen en la presentación del biológico, la diferencia entre una vacuna inactivada y una viva. La vacuna inactivada, como es Bovizan B4J5 o nuestras vacunas como Bovizan Total o las clostridiales, nunca revierten la virulencia. En cambio, las vacunas vivas sí, puede haber replicación viral, son seguras. No vamos a tener reportes de que haya presentación de animales persistentemente infectados porque haya una transferencia a partir de la vacunación. No presentan abortos, la vacuna no da reacción de abortos, no puede atravesar placenta, en cambio las vacunas vivas sí y pueden generar abortos. Por eso es que las vacunas vivas no están indicadas en hembras en gestación. ¿Qué ocurre cuando hacemos la aplicación de esta vacuna y de las vacunas reproductivas? Pues que mejora la tasa de concepción. ¿Por qué? Porque es que usted le está dando inmunidad al ternerito desde el vientre de su madre, desde la gestación. Entonces ya usted empieza a ver cómo las tasas de concepción, las tasas de fertilidad, junto con el programa reproductivo, vamos a ver que los terneros, la tasa de morbimortalidad disminuye en los atos. Entonces, pues obviamente esto es algo que nos da como resultado el uso de la vacuna inactivada, que se puede usar en hembras gestantes. O sea, eso es lo más seguro que pueden tener. No tenemos ningún reporte, lo que les decía, de reacción. En cambio, en las vacunas vivas, no. Sí hay estudios que muestran que las vacunas vivas, el IBR tiene afinidad por ovarios, entonces pues obviamente van a disminuir las tasas de concepción. Entonces esto es como un recordar que obviamente está acompañado por pruebas de campo, por literatura en cuanto a las vacunas inactivadas y vivas. Y Bovizan B4J5 es una vacuna inactivada, de naturaleza inactivada. Entonces nos ofrece toda esta seguridad, aparte de su protección de manera viral y bacteriana contra las neumonteritis en campo. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Pues buenas prácticas de vacunación, como en toda la aplicación de cualquier biológico, que es una buena práctica de vacunación: agujas limpias, agujas estériles, aguja por animal, no vacunar animales enfermos, no vacunar animales estresados, no vacunar animales mojados en día de lluvia, porque obviamente vamos a correr el riesgo de absceso de campo. Entonces esto es todo lo que está en buena práctica de vacunación. Una buena aplicación de vacuna le va a asegurar una buena inmunidad. Si hay una mala práctica de vacunación, pues obviamente la vacuna no les va a asegurar una buena protección. ¿Qué es lo estratégico? Hacer la aplicación en los momentos de mayor riesgo o en los meses con aumento de casos de presentación clínica. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues en esos predios donde lo que vemos, que la alta incidencia en la presentación de casos neumontéricos va aumentando y que se ve necesario, pues entonces debemos hacer la aplicación en los 8 días de nacido. ¿Para qué? Para disminuir la presentación de casos y iniciar con los protocolos de vacunación en las hembras que ya están preñadas. ¿Cuál es la otra indicación que tiene B4? Vacunar 2 a 3 semanas previas al transporte o antes del ingreso a ferias o aglomeración de bovinos. ¿Por qué? Porque recuerden que ahí esos hacinamientos son los mayores retos de campo en los que están los animales. Primero, se estresa por el transporte.
Y acuérdense de fiebre embarque o pastorela, que es lo que más desarrollan los terneros en el estrés de transporte. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Que así el ternero ya venga vacunado, pues no perdemos nada en hacer un refuerzo 2 a 3 semanas previas a este transporte, y así vamos asegurando que muchas veces lo he visto en los eventos feriales, van a feria y vuelven enfermos, con tos, diarreicos. ¿Por qué? Pues porque están llegando a un sitio, una aglomeración de animales donde nosotros no sabemos el estado sanitario de los otros. Nosotros sabemos lo que nosotros manejamos dentro de nuestros predios, pero no sabemos en realidad cuál es el estado sanitario en los otros predios. Y que vamos a ver que lo más importante, siempre lo más importante, es la inoculación del antígeno y hacerle el refuerzo a los 21 a 30 días. O sea, eso es lo primordial dentro de los programas de vacunación. La única aquí indicación en donde es una sola vez es cuando ya las madres han sido vacunadas posteriormente, pero de lo contrario lo llevan una sola vez. Y pues obviamente Bovizan B4J5 nosotros lo manejamos en terneros recién nacidos, de los 8 a 10 días, hasta donde se hace una presentación de enfermedades neumoentéricas, que ya los animales después del cuarto, quinto mes ya han superado este tipo de situación, de que presenten cuadros respiratorios o diarreicos, ya sea por virus o retos de campo, porque pues entran en su etapa de alta inmunidad, y que son animales que ya hemos entrado en programas de vacuna reproductiva, ya han estado en contacto con la protección de las vacunas clostridiales, con la protección contra este tipo de pasterelas. Entonces ya su inmunidad es mucho más alta como para caer en un complejo respiratorio, aunque hay predios en donde las incidencias y el mal manejo es tan alto que se puede presentar, que lo llaman a uno y le dicen: tengo terneros de 6 meses que se han caído y no tienen vacunación. Entonces pues obviamente esta presentación de casos sí se puede dar. Entonces, para recordar, Bovizan B4J5 es la vacuna para la neumoenteritis. Tiene la integración de diarreas y neumonías en la etapa de producción, cría y levante de terneros. ¿Qué estamos buscando con esta? Pues evitar las pérdidas económicas. El impacto económico que tiene perder terneros es altísimo. ¿Por qué? Porque usted está teniendo una gestación ya finalizada, usted solo espera sacar su ternero adelante, y que un ternero fallezca en sus primeras etapas de vida, pues es gravísimo para el bolsillo del ganadero, porque realmente tiene una vaca que tuvo un periodo de 9 meses, mientras se recupera, mientras está en el consumo de pasto, mientras usted vuelve y la saca adelante, y perdió una cría que pues obviamente en costos, no sé, son altos, y a la venta de lo que sería un animal en destete. Que vamos a prevenir esa muerte de terneros al predestete, que es del 54%, y por neumoenteritis, y del 22 son 33% por neumonías. Recordar que el mayor índice de diarrea se dan por E. coli, que es un 36%, y por salmonella un 7%. Los temas de manejo son muy importantes, muy, muy importantes siempre. Esa inmunidad que nosotros queremos que sea pasiva y activa y que se desarrolle muy bien, va de la mano con los temas de manejo. Se debe aplicar en los momentos claves, o sea, en el momento indicado, cuando tengamos todo el estudio, el análisis para decir: aquí se pone la vacuna. Cada predio es un ser individual para manejar cada finca, entonces va bajo la necesidad sanitaria de los predios, pero muy confiablemente que va a funcionar. Y lo más importante que tiene B4J5 es que tiene la inmunidad o la base inmunitaria de las enfermedades que afectan a los animales ya en su vida productiva, como son IBR y DBB. Entonces son animales que ya vienen con esa memoria inmunológica, y que seguramente va a ser muy difícil que se vean afectados tan drásticamente en sus momentos de vida productiva, como ya en los momentos de ser novillas para cargar, o hembras de vientre, o machos destino reproducción. Entonces esto es muy, muy importante. Ya tenemos la primera inmunidad en la vida productiva del animal. No sé si tengan alguna pregunta, si tengan alguna duda, pues hasta aquí es como lo que quería explicarles de cómo se maneja esa inmunidad dentro de los predios y cómo podemos llegar a buen término con los terneros. Sí, muchísimas gracias, estimada doctora Nuri. Muy clara la presentación, excelente. Acá tenemos una pregunta. Nos dicen: saludos a todos. ¿Qué incidencia se conoce del síndrome respiratorio en terneras lactantes y cómo podemos mejorar en predios con presencia de este síndrome?
Tenemos una incidencia de síndrome respiratorio alto. En terneras en lactación estamos viendo un tema de un 36% de lo que los estudios que se han realizado acá, de lo que hemos visto. ¿Qué podemos manejar con estas terneras en prevención? Manejo y mirar el tema de si están lactantes, mirar el tema de la transferencia de inmunoglobulinas a partir desde el calostro, porque el tema de síndrome respiratorio sí es alto, y por lo general cuando si empieza a desarrollar un síndrome respiratorio, ya más adelante se va a ver que empieza a presentar el diarreico. Por lo general siempre se vienen acompañados, tomados de la mano los dos. Perfecto. Nos dicen buenas tardes, excelente presentación, muchas gracias. Una consulta, por favor. ¿Cuál sería el protocolo ideal para una hacienda donde solo se viene vacunando contra aftosa y brucela? Bueno, ok. Aftosa y brucela son las enfermedades de control oficial, las que tenemos. Entonces, ¿cuál es el protocolo indicado? Primero, utilizar el grupo de hembras que tengamos en gestación. O sea, recoger su lote de gestación y mirar la edad de gestación que tienen los animales. Ellas ya vienen con la protección contra brucela que se les hizo de los 3 a los 9 meses de edad, entonces en la parte de reproducción ya viene. Ojalá viniese también acompañado por el protocolo de vacunación contra enfermedades de la reproducción, que es IBR de bebé y leptospira, que este programa lo podemos implementar con Bovisan Total, pero puntualmente con B4J5 lo que hacemos es que en ese lote de hembras preñadas, las hembras que se encuentren en el séptimo mes de gestación, séptimo mes, que estén entrando al séptimo mes de gestación, iniciar la vacunación y revacunar de 21 a 30 días. Es el ideal, acompañado por lo que les decía de la suplementación por micronutrición inyectable. Y ya al nacimiento de estas crías se refuerzan a los 3 meses de edad y se repite a los 21 o 30 días. De igual manera, reforzados con micronutrición. Excelente, excelente, Doc. Nos preguntan, ¿existe algún riesgo de la vacuna para terneros jóvenes? No tiene ningún riesgo porque es una vacuna de naturaleza inactivada, no produce reacción. Por eso la estamos recomendando en animales que se pueden colocar entre 8 a 10 días. Les voy a comentar algo. En la práctica he tenido casos donde colegas, pues bajo su responsabilidad y en esos sitios donde la incidencia es tan alta, la están manejando al segundo día de nacido o hasta el primer día de nacido lo están utilizando. Porque si bien, no sé en Ecuador cómo le digan, acá en Colombia a las enfermedades neumoentéricas les dicen peste ova, por la presentación de síntomas que tiene el ternerito, que nace tonto, que nace con secreciones, que nace diarreico, que está enfermito. Entonces, aquí le dicen peste ova. Entonces, la presentación de otros biológicos que hay acá, pero que no tienen todo ese tipo de protección, la hacen aplicación el primer día de nacido. Y hay predios donde lo han manejado al segundo día para bajar esa carga viral y bacteriana y ha funcionado. El protocolo como tal está indicado, lo que les decía, entre 8 a 10 días, porque debemos dejar que el ternero como tal desarrolle su inmunidad natural transferida por su madre por medio del calostro. ¿Y eso en qué ocurre? En las primeras semanas de vida. Entonces, si nosotros dejamos que él tenga su inmunidad natural, pero si vemos que tenemos que reforzar, ya sea por deficiencia de inmunoglobulina en el calostro o porque no se le dio o porque el manejo sanitario es deficiente, pues podemos entrar a los 8 o 10 días, pero no tiene ningún riesgo en colocárselo en un ternerito, para nada. Excelente, muy claro, Doc. Nos preguntan también, ¿a las vacas puede ser una buena práctica de manejo aplicar 2 meses antes del parto para que mejoren anticuerpos calostrales? Sí, exactamente eso es lo que se busca con la vacuna. ¿Qué se busca? Que se transfiere inmunidad y que esa concentración de calostro y esa inmunoglobulina sea mucho mejor en la transferencia de inmunidad para el ternero. Eso es lo que realmente se busca con la vacuna, que se enriquezca ese calostro de inmunidad para podérselo transferir a la cría. Ok, nos dicen también, al vacunar las madres, ¿cómo se transmite la inmunidad a la cría? Vía transplacentaria, se genera todo el tema de transferencia a nivel transplacentario, en donde vemos que la protección viral y bacteriana es transferida directamente de manera horizontal, madre-cría, y estamos asegurando por la protección que ya trae la vacuna en evitar
en un porcentaje muy alto una presentación ya sea de un aborto por un tema de IBR de bebé, porque estamos reforzando un tema de una enfermedad reproductiva. Entonces estamos haciendo esa transferencia a nivel placentario. Perfecto, muchas gracias, Doc. En relación a la vacunación de las madres, sabemos que en general siempre existen ciertas dudas. ¿Qué podríamos otra vez reforzar, por favor, doctora Nuri, con respecto a la seguridad del biológico en madres gestantes? A ver, lo que les decía, el biológico no tiene reacción, es un virus inactivado por su naturaleza, entonces no nos va a presentar reacción, no va a hacer replicación viral. Lo que va a generar es una inmunidad natural dentro del animal como tal. No vamos a tener presentación de abortos, no vamos a tener animales susceptibles después de la vacunación. Lo que vamos es a mejorar el tema gestacional dentro del mismo. Excelente. Aquí, pues vamos a, mire, hay mayor seguridad, mejora en las tasas de concepción y es muy seguro en hembras gestantes al ser una vacuna inactivada. Lo que estamos haciendo, es lo que les digo, es generar que esa inmunidad, esa hembra, lo que les digo bien, tiene que venir muy protegida, fisiológicamente estable desde su preparto, al llegar acá con todo su sistema inmune estabilizado o en excelentes condiciones, pues obviamente le va a transferir todo esto a su ternero y pues cuando nazca vamos a tener una cría sana, vamos a tener una cría que ya viene con un refuerzo en su sistema inmunitario alto transferido por su madre y que aparte se le va a reforzar en el momento de la toma del calostro. Perfecto. Perfecto, total seguridad. Muchísimas gracias, doctora. Y hablamos también de la vacunación de vacas preparto. Nos preguntan sobre los beneficios del biológico específicamente en relación a Escherichia coli. ¿Qué tenemos en protección con estos biológicos? Que vamos a disminuir en la vacunación en este preparto, en este séptimo y octavo mes, que estos antígenos de naturaleza bacteriana y viral se genere una memoria inmunológica tanto en madre como en cría y que cuando el ternero nazca, pues que obviamente esa protección o estos anticuerpos ya van a estar en un nivel mucho más alto ante el reto de patógenos y virus en el campo. Por lo general, un ternero nace normalmente sin la protección, sin protección de su madre, nace y viene con una transferencia de inmunoglobulinas que si las aseguramos, vienen bien desde su mamá, ¿sí? Pero si no tiene con esa memoria inmunológica de protección contra las diarreas como E. coli, contra la protección contra este tipo de bacterinas o virus, el reto de campo al que se frente, pues obviamente él va a ser en un grado más susceptible que un ternero que venga ya con la protección generada desde su mamá. En esto específicamente en diarreas, pues va a tener un índice más bajo en que se llegue a desarrollar el tipo de enfermedades donde esté E. coli, que es enfermedad neumoentérica. Pero lo que les decía, manejo, porque no es que la aplicación de la vacuna nos vaya a mejorar ni vaya a ser el arma mortal contra un tema de manejo, en donde si no damos las condiciones adecuadas para que estén los terneros, pues obviamente le vamos a crear un cuadro de susceptibilidad al mismo. Por eso les decía que es tan importante lo del tema, porque podemos estar dañando un programa o quemando un programa cuando las condiciones, hay que tener las condiciones de manejo, como les dije al principio, y de prevención. Manejo y prevención siempre van a ir de la mano. No todo lo va a desarrollar la vacuna. La vacuna es preventiva, no curativa. La vacuna tiene que ir de la mano de una buena sanidad de hato, tanto la vacuna reproductiva como la vacuna neumoentérica. Entonces, por eso el inicio de la charla les entré a explicar por qué se desarrollan estas diarreas, estos casos de neumoenteritis, en donde lo fundamental es que metamos la mano al manejo en los predios. Correcto. Doctora, y en relación a la Escherichia coli J5 que tiene el biológico, ¿se podría tener cierto tipo de protección contra mastitis postparto? Bueno, no te podría decir que tengamos estudios de campo que te los mostremos, pero sí hemos visto, en lo que yo he visto en la parte práctica, al generar esta inmunidad y esta protección en las vacas, teniendo la protección de la vacuna neumoentérica y teniendo la suplementación mineral, la presentación de casos de enfermedades metabólicas, puntualmente mastitis, disminuyen notablemente, llegado a predios caso cero en
en la presentación y en los estudios de antibiogramas como tal, y buscando bacterias y organismos específicos. Entonces sí nos ayuda bastante en la presentación, no queriendo decir esto que nos van a quitar las mastitis y van a ser los antimastíticos del futuro, pero sí ayuda con la inmunidad. Es parte de, perfecto, muy claro, muchas gracias, Doc. Nos preguntan, buenas tardes, excelente charla primero, y luego dicen, idealmente, una vaca debe dar una cría al año, pero sabemos que en la realidad no es así, por lo que si debemos vacunar a las madres en el 8º mes de cada gestación, es probable que la vacuna no sea anual, sino que va a aplicarse cada 13 a 15 meses. ¿Se requiere revacunación en cada gestación o no hay indicación en revacunación anual? Pues, ¿cuál es lo indicado con la vacuna realmente? Que la vacuna, por su naturaleza, es lo que les decía, ¿no? Eso se tiene en cuenta cuando se hizo el programa de vacunación. La vacuna ya va a tener una memoria inmunológica dentro del animal en la vacuna y la revacuna. Yo sé que en la indicación de las vacunas reproductivas lo que hacemos es que decimos, anualmente usted tiene que colocarle su vacuna pero como esta es una vacuna en los procesos de gestación, al usted colocarle la vacuna en el momento de la gestación, está haciendo el recorderis de memoria inmunológica y le está transfiriendo de una vez lo que necesitamos en la parte neumoentérica al ternero, ya que es el caso de que veamos que son vacas que realmente tienen unos días abiertos en donde estamos teniendo, no sé, que van a pasar más de 365 días en abiertas las vacas, pues realmente tendríamos que ver la presentación de casos y, si es el caso, realizar una revacunación. Pero la indicación es que las hembras que ya han sido vacunadas por primera vez, pues no se repita no es necesario repetir la aplicación del biológico. Perfecto, Doc. Nos comentan que un buen manejo animal es la base del cuidado del ternero, pero no siempre se pueden practicar estas condiciones. Totalmente de acuerdo. La idea es poco a poco ir tecnificando nuestros sistemas de explotación para poder llevar un cuidado integral. Estimada Delia, muchas gracias por su criterio técnico. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué tan eficaz es aplicar vacuna a terneros entre 0 días a 15 días de nacidos? ¿Se genera una buena respuesta inmunitaria? Sí. A ver, la indicación de la vacuna entre los más pequeñitos está entre los 8 y 10 días de nacidos. ¿Qué estamos buscando? Que la respuesta de la vacuna, recuerden que sea a partir de los 15 días posaplicación, cuando empieza a ser parte de la inmunidad. Cuando es esa incidencia alta en la presentación de casos, nosotros podemos entrar a colocar esa inmunidad artificial desde los primeros días de nacidos, lo que les decía, o desde el día 0, que era lo que en la práctica han desarrollado colegas a nivel de campo acá y no han tenido ninguna reacción, más bien sí han tenido una buena protección. ¿Por qué? Porque acompañan o apoyan la inmunidad pegada de la transferencia de inmunoglobulinas por parte del calostro. Entonces sí podemos tener una buena respuesta inmunitaria si hacemos una aplicación en los primeros 15 días de vida, que es lo que les decía que es muy importante, porque en esos 15 primeros días de vida es la etapa más susceptible del ternero al reto de campo por enfermedad viral y bacteriana. Correcto. ¿Cuál es su recomendación para establecer un programa de control de leptospiras intercalado con esta vacuna? Bueno, ¿qué vamos a hacer? La vacuna neumoentérica, entonces, si vamos a iniciar un protocolo en crías de madres, vamos a hacerlo así, de crías de madres no vacunadas, entonces vamos a iniciar el protocolo a los 8 o 10 días, vamos a revacunar a los 30 días, vamos a colocar la micronutrición inyectable, y si vemos en un predio en donde tenemos la presentación de leptospiras, al 4º al 6º mes de vida podemos iniciar la protección con leptospira, pero recuerden que esta también, si estamos iniciando protección contra leptospiras, tenemos que realizar la revacunación del día 21 al día 30. Entonces, tú puedes dejar dar el tiempo de respuesta inmunitaria que necesitamos en cuanto a enfermedades neumoentéricas. Eso va a ser la base de la inmunidad del animal. Obviamente ya va a ser un animal que lo vamos a sacar sano, y ya en esta etapa, entre el 3er y 4º mes, o 4º y 5º mes, podemos iniciar una vacunación de leptospira, que es importante, que eso es para recordar.
Es importante que las vacunas sean intercaladas, que las adecuemos en un plan sanitario entre los predios, que no coloquemos vacunas reproductivas con vacunas de control oficial, como decir que estamos haciendo una vacunación de aftosa y brusela y carbón y entonces ahí también vamos a colocar vacuna reproductiva. No, que tenemos que hacer protección contra enfermedades clostridiales. Ok, vacuna a los 8, y porque es la que nos afecta. 8 a 10 días de vacunación neumoentérica B4, revacunamos a los 21 a 30 días y al cuarto mes estemos metiendo clostridiales. Lo mismo, tengo un caso, como me dices, incidencia de leptospira, cuarto y quinto mes coloco vacuna y revacuna, porque B4J5 no trae leptospira, trae IBR y DBB. Entonces, tenemos que hacer la recordación inmunológica en estos meses, al aplicar la vacuna, tercer y cuarto mes o cuarto y quinto mes. Perfecto, Doc, muchas gracias. Nos pregunta el doctor Navas, si se vacuna 15 días antes del parto, ¿podría haber algún beneficio o ya es muy tarde para mejorar ese calostro? No, la idea es que recuerden lo que les decía, la inmunidad se empieza a generar 15 días después de la vacuna, o sea que empezaría a generar la inmunidad en el momento del parto. Lo importante es que sea en ese mes donde la hembra preñada adquiera toda esta inmunidad a partir de los anticuerpos, los antígenos de la vacuna, y empiece a generar la inmunidad de ella misma para transferencia placentaria. Entonces, pues sí, la idea es que sea séptimo, octavo mes. Yo parte práctica les digo, me van a decir, mire, es que es muy difícil en predios donde todas estén en el séptimo mes de gestación para entrarlas. No necesariamente tienen que estar por ley en séptimo mes de gestación. Yo he tenido 7 meses y medio. Hay unas que las he tenido 6 meses y medio. La idea es que sea en ese último tercio de la gestación que manejemos y que dejemos esa memoria dentro del animal, para que en el parto para que haya la transferencia antes del parto hacia los terneros. No, porque les va a surgir la pregunta de decirles, ya sea un ganadero, un cliente, un colega que les diga, pero no todas las puedo recoger a los 7 meses. Yo estoy palpando cada 3 meses, entonces las voy a recoger en el sexto mes. Hay unas veces que van a estar de 6 y medio. Ahí puedes entrar a establecer el programa. O sea, en eso no hay lío. Necesito es que haya la vacuna y la revacuna en esas que inician por primera vez el programa de vacunación. Perfecto, muy claro, doctora, muchas gracias. Nos preguntan qué pasaría si no aplicamos minerales inyectables y si esto es completamente sinérgico con el biológico. Bueno, ¿qué ocurre? No pasa nada, igual la respuesta de la vacuna la va a dar. Lo que pasa es que cuando tú haces la aplicación de los minerales, al venir estos acompañados de minerales esenciales, de microminerales esenciales como es selenio para la reproducción, como es cobre para inmunidad, como es magnesio para producción de leche, para potasio, para activar el consumo de alimento, pues entonces pues estás ayudando, es como una ayuda, es un impulso más que le estamos dando a la inmunidad del animal, o sea, estamos reforzando esa inmunidad que está adquiriendo a través de la vacuna. Pero si no quiere hacer, no se desea hacer la aplicación de los minerales en los momentos de vacunación, no hay ningún lío. La recomendación sí es que esos refuerzos de minerales sí se desarrollen en esas etapas de estrés del animal, en ese periodo de transición entre los 30 días antes del parto, en el preparto, en el secado, específicamente, en el parto y posparto. ¿Por qué? Porque recuerden que el periodo de transición es donde las vacas, primero, bajan el consumo de materia seca. Segundo, tienen un estrés oxidativo donde ellas mismas empiezan a consumirse fisiológicamente. Tercero, la vaca está pensando en producción de leche y no en ella, entonces bajan condición corporal. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le ponemos una vacuna que nos va a generar inmunidad? Y segundo, le estamos ayudando con un apoyo nutricional que le va a ayudar a mantener condición corporal, que le va a ayudar en su producción láctea, que pues obviamente la vacuna va a tener pues un apoyo y una mejor respuesta, pero de todas formas, si no hay la micronutrición, la vacuna va a dar los resultados que tiene que dar. Estamos buscando ayudarle al animal en los temas nutricionales. Acuérdense que un animal sano, un animal nutricionalmente estable, pues obviamente da una mejor respuesta a la aplicación de este y de cualquier otro biológico. Perfecto. Doctora, en caso de que no se termine el frasco del biológico, ¿podemos guardar el mismo y cuál es el límite de tiempo para mantenerlo y en qué condiciones?
A ver, lo que les decía, el biológico es de 2 dosis. Entonces, pues ahí sí yo les recomiendo, otra práctica que yo realizo es, digamos, en los predios que ya tengo en programa, que es los terneritos, yo cuento dosis. Entonces ya me llevo las dosis exactas para cada ternerito y las dosis de revacunación. Si les queda una dosis, pues es que realmente guardar biológico no es lo recomendable, porque pues igual va a desnaturalizarse como tal la vacuna. Entonces, son precisamente por eso la presentación de frascos de 2 dosis. Es mejor, y lamentablemente decirlo, perder el dinero de esa dosis que colocar algo que no le va a funcionar después. Y lo que tiene B4 es que es muy funcional en eso, en la cantidad que viene dentro del frasquito, vienen solo 2 dosis. Entonces, pues yo lo que hago es lotecitos de terneros. Nacieron, digamos, tuvimos el nacimiento, como ya tenemos los animales en programa, así como recogemos las hembras preñadas, pues entonces yo les digo, bueno, los nacidos que ya vienen con las hembras preñadas de 3 meses, vamos a ubicarlos acá y vamos a empezar a hacer la vacunación de los lotes. O tener un banco de vacuna en la finca en donde puedan sacar y vacunar, y pues para no desperdiciar biológico. Pero entre mis recomendaciones no está guardar biológico, de ninguno, porque se desnaturaliza y la respuesta no va a ser igual. Correcto, muy claro. Nos dicen muy interesante la charla, doctora. Felicitaciones. Continúen así, INVAB, impartiendo conocimientos. Excelente charla. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes en nuestro webinar. Parece que tenemos una última pregunta. Dice, ¿qué riesgos se presentan si uso una vacuna viva contra enfermedades reproductivas y aplico Bobisam B4J5? Pues el riesgo es que yo no te puedo, no te puedo decir que sea B4 porque que B4 te actúe igual. A ver, ¿cuál es el tema con lo que les decía las vacunas vivas inactivadas? Las vacunas vivas producen, entre los estudios y lo que se ha mostrado, abortos. Entonces, si tú estás colocando la vacuna viva y para protección en la reproducción, y me vas a colocar B4, primero es una mala práctica porque pues les recordaba que no coloquemos vacunas vivas en hembras preñadas, entonces estamos produciendo el aborto. Entonces, ¿cuál sería lo indicado? Que si vas a colocar una vacuna reproductiva, coloques una vacuna inactivada, no coloques una viva porque vas a abortar y se va a perder pues la cría y obviamente no te va a funcionar para nada la vacuna neumoentérica. Si quieres hacer una vacunación con vacuna reproductiva y vacuna neumoentérica, lo puedes hacer, pero que sean los 2 virus de naturaleza inactivada. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Nos dice la doctora Ana, muchas gracias, doctora, fue muy interesante la charla, por ahí le mandan también más felicitaciones. Estimados, muchísimas gracias a todos, no sé si alguien tiene alguna pregunta final. Pues si no, me queda nada más agradecerles a todos ustedes por su presencia. Saben que como INVAB estamos dispuestos a brindarles capacitación continua, permanente y acompañamiento. Para eso en este momento voy a dejar los números de contacto de nuestros técnicos especialistas, el doctor Miguel Loján, nuestros coordinadores tanto de Sierra como de Costa y Austro, el doctor William Reich, el doctor George Reyes, y estimada doctora Nuri, agradecerle una última vez por su excelente ponencia. Saben que siempre estamos para trabajar con ustedes de la mano de Virbac e INVAB. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos y pues espero que nos haya servido a todos este conversatorio, y pues igual con Virbac siempre cuentan con el departamento técnico y pues me agrada mucho trabajar siempre con Ecuador. Entonces muchísimas gracias por la invitación. Muchos saludos desde Colombia. Muchas gracias, saludos a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.